Buenas tardes. El caso de uso nacional que analizamos para la organización de modelos como grupo es una postulación de un proyecto al programa habitacional DS-19 para licitación de Servio Mingo en región de los lagos del año 2017. El método de trabajo para la disciplina es desarrollar la arquitectura para enviarla como anteproyecto al calculista y a otras especialidades y realizar correcciones en el desarrollo del proyecto. Todas las etapas de la disciplina se diseñan en ArchiCAD y las podemos resumir en anteproyecto, planos para cálculo, concurso de licitación Servio, solicitud de permiso de edificación DOM, ya con la licitación adjudicada, planimetría de detalle para construcción y con licitación adjudicada también. La estructura de entregables de este proyecto, la estructura de entregables arma completamente el listado en función del proceso del proyecto descrito. Y esto se refleja más adelante en el listado de planos del proyecto. Siguiente. Para complementar el caso anterior, buscamos una segunda experiencia nacional donde encontramos la empresa Socobesa, donde ellos ocupan el BIM para realizar construcción virtual de edificios y donde ellos manejan el concepto de construir dos veces, de una manera virtual y una manera real, y donde el foco y donde se centra el uso del BIM es para encontrar las soluciones constructivas. Entonces ellos realizan y diseñan el modelo con un nivel de detalle que le permita realizar presupuestos y ubicaciones. En general, todo el edificio se realiza con un nivel de detalle bajo que solamente permita el cálculo de ubicaciones, pero eligen, según las tipologías de departamentos, los pilotos virtuales, donde cada departamento es terminado pieza a pieza, a detalle a detalle. Ese es como el proceso que tiene Socobesa para el desarrollo de sus diseños inmobiliarios. Después, haciendo el paralelo con el caso inicial, vemos que para el DS-19 el diseño de la inmobiliaria también genera departamentos pilotos donde se detalla completamente el dibujo, solo que en esta oportunidad el modelo se realiza en 2 dimensiones y se saca información en 2 dimensiones, donde se explican los recintos, los mobiliarios, etc. Para comenzar el diseño dentro del ambiente BIM en ArchiCAD y específicamente para estos proyectos de edificación, los arquitectos tienen en consideración la ley de construcción, que es el decreto de fuerza ley 458, está la ordenanza de construcción, que es el decreto 47, con los cuales realizan los diseños y tienen todas las directrices en el fondo. Después tenemos los anexos y las normas de agua potable, sanitaria y alcantarillado, tenemos las normas también de electricidad, y todas estas normas vienen también con sus nomenclaturas o las simbologías que deben utilizarse para expresar los elementos o cada elemento en el diseño, para la comunicación entre los especialistas. También, como es un proyecto para el DC-19, tiene que cumplir con los cuadros normativos de los recintos y artefactos que debe tener el departamento, que se muestra ahí, y eso también se cruza con ArchiCAD al definir los mobiliarios y sus dimensiones en las paletas de herramientas. También ArchiCAD permite elegir todas las simbologías eléctricas a través de sus librerías y también permite crear estilos de línea para, en el fondo, por ejemplo, en este caso el agua potable ocupa línea punto raya, también lo puedes crear ahí en ArchiCAD. Después existe la NSH número 13, que en el fondo define los formatos de lámina, y ahí ArchiCAD a través de la herramienta de los planos master también puedes elegir y adaptar tus entregables con esos formatos. Siguiendo con estándares gráficos y nomenclatura, algunos acuerdos entre el solicitante y proveedor sobre la estructuración del modelo son las unidades, coordenadas, subdivisión, sistemas de clasificación y códigos de colores. En este caso se ocuparon algunos personalizados y lo único que se especificó fueron unidades en metros y subdivisión por edificio y por pisos. Respecto a la nomenclatura, haciendo la comparación con el estándar BIM para proyectos públicos, en este caso se usó código de proyecto, tipo de documento, número de documento, y no se especificó organización, disciplina, zona ni nivel. ¿Qué es la nomenclatura? Son códigos numéricos o letras, corresponde a parámetros de texto aplicado a lámina y modelos. Esto tiene que ser compartido entre láminas y modelos. También puede ser manual, que fue el caso del ejemplo que estudiamos. Hay que estructurar el orden de los parámetros de textos para láminas
para los obligatorios que sugiere, o sea, los que sugiere el estándar BIM, y diagramarlo en las viñetas. En el caso analizado, se analizó el modelo y no carpetas de archivos. Entonces tenemos nomenclatura de las vistas y de los planos del modelo. En tipo de documento se mezclaron las letras y un segundo código alfanumérico. En la descripción se tomó la opción del texto corto. PL se utiliza como plano, no como planta. Zona y nivel no se indican y la edificación es de 4 pisos. Siguiente. Volviendo también al caso de estudio, la estructura de entregables para nuestra interpretación define luego el espacio de trabajo y las vistas, ya que las vistas se organizan para lograr los entregables, que son los planos que después se van a mostrar. Siguiente. Podemos ver aquí el listado de planos en el modelo, que ya sería después de la estructura de la organización del modelo y después de las vistas. El listado de planos para las entregas estaría distribuido de esta manera, como anteproyecto de cálculo por edificio, para la especialidad de cálculo, para la entrega municipal, el listado que se ve, también por edificio, la entrega de servicio, y también para la entrega de licitación, en donde son muchos más de los que se ven en esta lámina. Tipos de vistas utilizadas, como decíamos antes, van en función de lograr los entregables. Entonces las vistas permiten gestionar el prendido y apagado de capas para lo que se visualiza en cada lámina o planos de entregables. Insistimos en que lo que se estructura es el modelo más que el proyecto, porque el proyecto define un listado de entregables y luego con eso se estructura el modelo. Podemos decir que las vistas utilizadas al lado izquierdo de la lámina es por entregas, que sería, destacamos lo municipal y la licitación a Servio, por edificio, que son 2 tipos, y también por piso encontramos plantas por piso, cortes, escantillón, escaleras y detalles, entre otros. Siguiente. La relación de entidades de ArchiCAD del modelo con BIM, bueno, tiene que ver con la paleta de herramientas del software, donde podemos ver que se identifican las entidades, por ejemplo, muros, vigas y cubiertas, y tienen una estrecha relación con el estándar BIM para proyectos públicos nacionales. Entonces aquí podemos ver que la herramienta viga, al desplegar la configuración de la viga, tenemos que las propiedades IFC concuerdan con el nombre IFC que está descrito para el estándar para ese elemento. Por lo tanto, ArchiCAD es completamente compatible con la clasificación que tiene el estándar chileno y los estándares internacionales. ¿Cómo ayuda BIM en el diseño de la disciplina? Permite resolver encargo, normativa, entregables en una organización de modelos de software BIM. Por lo tanto, se genera reducción de tiempo en el diseño, disminución de errores gracias a la colaboración con otras disciplinas, y antes de generar entregables, corregir en el espacio de trabajo del modelo las incidencias. Permite representar los espacios para el cliente final. Al construir el modelo virtualmente, permite tomar decisiones antes de la etapa de construcción, para no traspasarle pérdidas a dicha fase. La estructuración de los modelos genera una pauta para todos los actores participantes. Reflexiones sobre lo investigado. Para proyectos similares en tipología, los enfoques de implementación BIM son distintos. Todo depende del objetivo del mandante. Primero, enfocada para la obtención del subsidio de DC-19, el primer caso nacional. Por lo tanto, BIM es la obtención de información requerida para la licitación. En cambio, en el caso de Socobesa, tiene que ver con obtener información para optimización de recursos por parte de la constructora y aumentar la calidad de la ejecución. Bueno, la plataforma de gestión documental que nos tocó describir es ProjectWise. Dentro de sus principales características destaca la información más rápida, acelerar la revisión de diseños 2D, 3D y gestionar los intercambios de información. Aquí podemos ver la primera parte de su interfaz en donde se pueden ver los proyectos. En este caso desarrollamos centro comercial y condominio. Podemos ver que tenemos un panel general de proyectos que nos muestra el resumen de todo el estado de información de este proyecto, en este caso las incidencias, las revisiones, los submittals, las RDI y las tareas asignadas. Por otro lado, en la pestaña izquierda tenemos Word Inbox, designación de tareas, documentos, iModel, que son los modelos 3D,
Revisión de diseño, que básicamente es 2D, de incidencia, entregable y las perspectivas de proyecto. En este caso podemos ver una captura en donde se muestra la actividad del proyecto de los miembros del equipo y cómo se han modificado los documentos. Tenemos también estas pestañas que resumen el estado de estos ítems que están acá a la izquierda. Es importante mencionar que se pueden desarrollar la asignación de roles, esto para los miembros del equipo y para organizaciones externas. Se pueden ir cliqueando, descliqueando distintas opciones que permiten el acceso a los distintos participantes. En la asignación de roles y designación de tareas, tenemos que en el Word Inbox, como principales elementos clasificadores, tenemos el tema, el estado, si es que es abierto o cerrado, el estatus, si es que es en dibujo, en progreso, aprobado, rechazado, anulado, por quién fue creado, por quién fue asignado y la fecha de caducidad. Esto mismo para la designación de tareas. En el ítem documento podemos ver reflejado cómo está estructurado el CDE de trabajo en curso, compartido, publicado y archivado, donde esto se desarrolla de forma manual para cada proyecto, en este caso proyecto de bodegas, en donde lo importante es que lo publicado se vaya a la pestaña de entregables, en donde se desarrolla la entrega formales para las distintas especialidades que están participando. Aquí en iModel se pueden abrir archivos IFC de formato Revit y de toda la línea Bentley. Podemos ver acá un archivo IFC de arquitectura y otro de MEP, en donde al cliquear la entidad podemos tener la información IFC de este parámetro. Y la incidencia básicamente se genera a través de captura y comentario de los distintos miembros del equipo. De esta forma se hace el seguimiento a la incidencia o conflicto. A la vez podemos ver que los usos compatibles son la coordinación 3D y la revisión de diseño. En la revisión de diseño, básicamente esta etapa es en 2D, documentos PDF, documentos de Microsoft Office, que se pueden ir rayando con la herramienta lápiz o algún texto, agregar o quitar imágenes, en donde se puede generar un tema, una asignación, algún miembro, una fecha de caducidad. También pueden desarrollarse comentarios, la auditoría de esta asignación de tarea y cómo también estaba avanzando durante el estado de avance de la información a través de un workflow. En la incidencia, básicamente tenemos el resumen de todo lo que se ha ido observando en las revisiones 2D y 3D. Los flujos de trabajo básicamente comienzan desde los documentos hacia una línea 3D y otra 2D, en donde la 2D está la revisión de diseño que termina en incidencia y la línea 3D termina en un entregable y también como perspectiva de diseño. La asignación de una tarea puede estar en un estado de dibujo, de revisión, de completo, aprobado o anulado. Los formatos emitivos son principalmente los de Bentley, AutoX, Microsoft, Adobe, y Pitney Bowes. El caso de referencia podemos describir el Crossrail de Londres, que es una de las proyectos de estaciones de metro más grandes que se han hecho en todo el mundo, en donde el costo aproximado es de 22 millones de dólares, en donde se estima que los documentos guardados por el momento ascienden a 8 millones, los archivos que han guardado 1.250.000, 8.500 usuarios, 61 contratos de construcción y los enlaces intercambiables son 8 y la empresa de mantenimiento 2. Un breve esquema de la intervención de este proyecto es básicamente está esto en verde, que son las líneas de metro y las estaciones que conectan ya estaciones existentes. Los requerimientos de este proyecto era básicamente poder unir procesos y personas y equipos distribuidos en 37 ubicaciones, en donde se buscaban generar mayores prácticas y en donde Bentley aparece como el unificador de estos requerimientos. Eh, Ayudó de alguna forma al chequeo de estándares y workflow y también integrar aplicaciones de la línea Bentley. Un esquema de las aplicaciones, ¿cierto? Principales como MicroStation, ProjectWise como conector igual, AV y Bentley Learn.
y las otras aplicaciones asociadas al proyecto. Como beneficios de Bentley ProjectWise podemos decir que es importante que genera reducción de riesgo, ¿cierto? La interfaz de la plataforma ayuda a que la actividad del diseño y construcción sea más afable. De alguna forma genera una revisión más sencilla de los detalles complejos del sitio. Ayuda a la reducción de errores al momento de enfocarse a este concepto de una sola fuente de la verdad. Ayuda también ya que podemos encontrar las versiones más adecuadas de los modelos a los cuales trabajar. Hay un control de revisiones. Mejora la colaboración. Se implementó un cross-rail virtual donde todos tenían acceso de una forma más visual, más accesible. Y la reducción de la pérdida de información. Como conclusiones podemos decir que el CDE es una metodología que ordena, ayuda a la trazabilidad y elimina las malas prácticas, que uno se da cuenta ahora que, por ejemplo, el pendrive, el correo muchas veces son medios que uno considera conformales, pero no se compara al concepto de la única fuente de la verdad, donde uno extrae ahí la última información. Y además se integra varias herramientas en una sola aplicación, como las que solicita la ISO 19650 acerca del control de versiones, el flujo de información controlado, los procesos de aprobación, la capacidad de auditoría, y también a la vez poder visualizar modelos 3D y también generar su colaboración. Una ventaja que podríamos decir es que las 4 etapas del CE son creadas manualmente, lo que puede llevar a confusiones según nuestro punto de vista. No permite federar de forma autónoma. Se necesitan otras aplicaciones de Bentley para poder lograrlo, aunque se puede, pero se necesitan otras. Si bien no se pueden abrir archivos de Graphisoft, sí se puede relacionar a través de formato IFC. Otra ventaja, podríamos decir que es una aplicación económica para el ámbito de las aplicaciones CDE, en donde prácticamente se acerca a los $5.000, que es un precio accesible para el mercado. Para finalizar, agregaría que la plataforma estudiada es compatible, o sea, es complementaria al trabajo que estamos realizando, que investigamos en ArchiCAD, porque el ArchiCAD, al poder exportarse en IFC, puede conversar con esta plataforma que está escrita. También, con el caso estudiado de ArchiCAD, tiene posibilidades en la especialidad que nos tocó, que es arquitectura, de mejora en la organización de modelos. Muchas gracias.